Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación, donde buscamos analizar y aprender más sobre el arte y la tarea de predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardosa y este episodio se trata de la segunda parte del conversatorio que tuve con el pastor Sugel Michelén acerca de predicación. Si no has escuchado el primer episodio, te invito a hacerlo, y si no lo has compartido, te exhorto a que lo hagas. En la primera parte estuvimos analizando el proceso de preparación tanto exegética como homilética de Sugel Michelén como predicador, sus preferencias, sus gustos, qué cosas hace. Ahora, en esta segunda parte vamos a ver principios más generales acerca de la predicación y algunos consejos particulares que el pastor Sugel quiere darnos. Si aún no lo has hecho, te invito a compartir este y los demás episodios. Estamos en iTunes, Spotify y YouTube con el nombre Hablemos de Predicación. También puedes acceder al portal columnadelaverdad.com, donde comparto esta y otras iniciativas para la edificación no solo de líderes y pastores, pero de toda la Iglesia de Cristo. Pastor, quisiera que hablemos acerca ya un tanto de principios más generales acerca de la predicación, y lo primero que quisiera preguntarle es sobre el tiempo. ¿Cuál debería ser el tiempo apropiado de un sermón? Yo creo que Spurgeon dio en el clavo cuando dijo: el tiempo ideal de la predicación es terminar cuando la gente todavía te quiere seguir oyendo. Cuando ya la gente no aguanta más, ya te pasaste del tiempo. Entonces, en ese sentido, no todo el mundo tiene la misma capacidad. Hay predicadores que a los 30 minutos te quiere suicidar. Entonces, predica 25. Pero yo no, 25 tiempo es muy poco. Pero cada cual debe saber lo que tiene. Y sobre todo, nosotros no somos buenos evaluándonos a nosotros mismos. Escucha lo que te dicen los demás. Y eso es una de las cosas que a veces en nuestras reuniones de pastores, a veces le hemos dicho a un pastor: mi hermano está predicando muy largo, tú tienes que predicar menos tiempo. Y tenemos que ser humildes y recibir eso. Y le ha pasado, sobre todo cuando predica, digamos, ahora en Romanos, que pensaba predicar el 2, del 1 al 6, digamos, pero mientras está en el púlpito ve, el tiempo va mucho, y corta el sermón en vivo. O sea... Mira, que yo recuerde, eso me ha pasado de verdad como 2 o 3 veces en toda mi vida. Okay. Sí, pero me ha pasado, pero ha sido raro. Usted ha mencionado ya en varias ocasiones la manera como ustedes en la IBCJ evalúan el sermón del domingo entre los pastores. Yo sé que muchos tal vez no tenemos el privilegio de tener varios pastores que nos ayuden a poder evaluar el sermón, pero yo quisiera que tal vez usted nos hable de la importancia de la evaluación del sermón y también de cómo se pudiera implementar eso de una manera sana y constructiva en la congregación. Yo creo que eso es extremadamente importante, y si tú eres un pastor solo, debes buscar otros hombres y decirme: yo quisiera reunirme con ustedes todas las semanas y ayúdenme, pero dales las categorías. Lo primero que nosotros hicimos fue decir qué es lo que vamos a evaluar. Dijimos: ok, vamos a evaluar si la exégesis bíblica fue correcta, vamos a evaluar si el evangelio fue claro, vamos a evaluar si la predicación fue clara, vamos a evaluar las aplicaciones, fueron realmente buenas aplicaciones, de manera que los hermanos se vayan diciendo: wow, yo me puedo llevar algo para mi casa. Cosas como esa. Nosotros dimos ¿cómo se llama esto? Un criterio de evaluación, pero estaba buscando otra palabra. Se me fue de la mente, pero un criterio de evaluación. Y evaluar los hermanos. Yo creo de verdad que eso es extremadamente importante, porque, como decía, nosotros no somos buenos evaluándonos a nosotros mismos. Y a veces, por ejemplo, el domingo antes pasado, cuando yo prediqué de Romanos 1, 18 al 32, uno de los pastores me dijo: me hubiera gustado que en un pasaje tan rico como ese, tú no hubieras predicado de un pasaje tan largo, sobre todo porque probablemente no vamos a oír Romanos otra vez por mucho tiempo. Entonces le dije: gracias por decírmelo. El domingo siguiente yo iba a predicar
de Romanos 2, 1 al 11. Pero llevándome de ese pastor, prediqué solo hasta el 5. Y ahora y luego predicamos del 5 al 11. Y ahora del 2 al 16. Y fue porque ese pastor me dijo, no predique texto tan largo, sácale más jugo al pasaje. Entonces ese tipo de cosas son muy buenas. Oh, perdón, pero una cosa que sí dijimos, cuando comenzamos esa práctica hace años atrás, dijimos, hermanos, antes de implementar esta práctica, recuerden que nosotros no vamos a la iglesia a evaluar sermones. Nosotros vamos a la iglesia a ser edificados. Lo que pasa es que tú no apagas el discernimiento cuando tú oyes un sermón. Tú siempre estás evaluando sermones. Lo evalúas, quieraslo o no. Siempre evalúas al predicador. Entonces, ¿por qué no traer la evaluación aquí? Pero no vayas con una introducción. O sea, no. Olvídate de eso. Escucha tu sermón, sé edificado, pero recuerda aquellas cosas que te llamaron la atención conforme al criterio de evaluación que trazamos y entonces vamos a evaluarlo aquí. ¿Qué diferencia existe entre el Sujel Michelén de los años 80, cuando comenzó su carrera ministerial, y el Sujel Michelén de hoy en día? ¿Qué recomendaciones usted le daría a ese predicador joven, recién iniciado? Muchas. Mark Dever dice, los primeros 150 sermones, bótalos. Olvídate de eso. Que tú prediques en tu vida. Yo comencé a predicar muy joven, yo tenía 22 años cuando comencé el ministerio. Y ciertamente tomábamos muy en serio el estudio bíblico. Eso sí lo aprendimos desde muy pronto y eso fue bueno. Pero, wow, yo repetía mucho. Por eso, de hecho, yo casi no escribía mis sermones, sino que solamente bosquejaba. Pero a veces repetía muchas ideas, daba mucha vuelta y entonces dije, para ser más directo yo tengo que escribir más. Y así fue que comencé a escribir más. Así que yo le hubiera dicho al Sujel de hace tantos años, ser más directo. No grites tanto. Sé más cristocéntrico y más evangélico. Yo creo que nosotros cargábamos más la conciencia. Y no es que ahora no se cargue la conciencia, es que no la descargábamos del todo. Yo creo que la predicación debe cargar la conciencia, pero nosotros tenemos que traer el evangelio. Y yo creo que ahora siempre se predicó el evangelio y la gracia de Dios, pero yo creo que ahora es mucho más evidente. Usted mencionó la frustración que suele venir a los predicadores luego de predicar. Frustración por la forma en que expuso el mensaje o por cosas que no dijo. Pero hay algo que es un tanto más serio y es cuando cometemos errores exegéticos, que nos damos cuenta luego de predicar que dijimos algo que no es cierto o cambiamos de posición. ¿Debería el predicador dirigirse a la congregación diciendo su error, su falta, explicando? ¿Le ha pasado a usted? Tal vez nos da algunos consejos sobre esto. Nosotros lo hemos hecho. De hecho, Salvador recientemente, predicando la serie de Apocalipsis, dijo, hermano, cuando yo estaba en Apocalipsis 5, yo dije esto de este pasaje, pero ahora que llegué a Apocalipsis 14, me di cuenta que yo cometí un error. En un detalle, no fue una cosa grave, pero lo dijo en la congregación. Y a nosotros nos pasó, no quiero meterme en ese tema, pero cuando nosotros cambiamos de posición escatológica, nosotros vinimos delante de la iglesia y dijimos, hermanos, durante años hemos estado enseñando esto, pero ahora vamos a dar una serie para decirles cuál es nuestra nueva forma de pensar con respecto a este tema. Y tuvimos que decir, perdónenos, hemos cambiado, pero eso no ha pasado no es que ha pasado con muchos temas tampoco, pero cuando pasa hay que reconocer. ¿Cómo predicar de manera consecutiva sobre un libro extenso de la Biblia sin caer en el peligro de extender demasiado la serie, pero que no se le pierda lo esencial del libro? Eso es una muy, muy buena pregunta. Por un lado, si el libro es muy largo, probablemente te conviene predicar entonces de porciones largas y tratar de ver la secuencia de pensamiento. Por ejemplo, Salvador Gómez está predicando del libro de Apocalipsis y está predicando un sermón por capítulo. En una ocasión los pastores me dijeron, mira, hay una situación particular en la iglesia por lo que nosotros queremos que tú prediques de 1 Corintios, pero no queremos muchos sermones de 1 Corintios. ¿En cuánto tú los puedes predicar? Y yo le dije, en 16. Y me dijeron, no, eso no es verdad, tú no vas a poder predicar 1 Corintios, pero si tú puedes, trata. Y lo prediqué en 16 sermones, realmente.
Entonces, si el libro es muy largo, tú puedes hacer eso. Y tal vez intercalar series más breves entre sermón y sermón. Si vas a predicar de Isaías, por ejemplo, que son 66 capítulos, es muy largo. Y no hacer depender demasiado cada sermón de todo lo anterior. Porque hay predicadores que todo el tiempo dicen, la semana pasada, o lo que es peor, como ustedes recuerdan hace 5 semanas atrás, mira, nadie se acuerda de lo que tú predicaste hace 5 semanas, olvídate de eso. Entonces, eso tiene un problema, y es que la visita dice, pero yo no sé dónde estamos. Es como Previously. O sea, con esa serie que son largas. Entonces tú dices, ya yo comencé a ver la serie y ya empezó. Entonces... O sea, que empieza cada sermón como si fuera nuevo. O sea, no yo diciendo, trataría vamos de a que... dar un repaso. Yo lo hago el repaso, pero de una manera que casi no se sienta. Okay. O sea, yo no comienzo diciendo, como ustedes vieron, se acuerdan la semana pasada, rara vez yo comienzo un mensaje así. Pero sí comienzo con alguna ilustración o algo que atrape la atención y luego digo, bueno, es que Pablo viene hablando aquí acerca del juicio. Como ustedes recuerdan, que hablamos de que Pablo dijo que el juicio era universal, que el juicio era por obras, que el juicio era imparcial. Y eso es lo que Pablo va a ampliar ahora. Y ya dije los 3 puntos del semana pasado. Pero sigo por ahí mismo, no me detengo mucho en ese tema. ¿Cómo usted maneja la crítica y los halagos que muchas veces pone al predicador como medio en vergüenza, que no sabe qué decir? ¿Cómo debería un predicador responder? Mira, yo le diría al predicador, conócete a ti mismo, porque si tú de verdad te conoces a ti mismo, tú sabes que tú eres muy débil. Y que si algo bueno sucedió en el sermón, tiene que haber sido, no porque tú eres genial, tiene que haber sido por el Señor. Entonces, el hecho de que la Biblia dice, el que es instruido haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si un hermano te dice, ay pastor, su sermón me fue de bendición, ay mira, gloria al Señor, qué bueno, gracias por decírmelo. Me alegra, a mí me alegra que el sermón le haya sido de bendición. Pero no es como, o sea, mi sermón le fue de bendición, sino como, bueno, el Señor quiso usar esta pobre predicación para hacer un bien. Como que, de verdad, a mí me ayuda mucho el escuchar a buenos predicadores. Porque es como, tú estás toda la semana oyendo gente que están aquí arriba, que para mí son excepcionales. Y yo digo, yo sé que yo estoy muy abajo de ahí. Entonces, eso como que me mantiene en su sitio. Y si el sermón le fue de bendición a alguien, wow, qué bueno. Y no, en serio, hermano, no es falsa humildad. Es real, o sea, yo lo veo así. Además de que conozco mis pecados y eso ayuda mucho. Algo que se ve mucho en el contexto latinoamericano es la predicación legalista, con más legalismo que Cristo. ¿Pudiera usted decirnos, y tal vez inicio preguntándole, aunque más adelante vamos a hacer un programa solo de eso, ¿puede un predicador predicar fielmente sin predicar a Cristo? No. Yo no creo. Yo creo que eso es imposible, de verdad. Porque es que la Biblia trata acerca de Cristo. Y de hecho, hermanos, la razón por la que yo me alegré mucho cuando Ángel me invitó a dar este taller es precisamente por eso. Yo tengo una carga muy grande en mi corazón porque veo mucha predicación moralista y legalista en la iglesia de Cristo. Y eso a mí me da mucha pena, porque no se predica a Cristo. ¿Tú quieres que los hermanos crezcan en santidad? Llévalos a admirar a Cristo. Darle golpe por la cabeza con la ley no hace eso. La ley debe ser predicada, la ley debe ser expuesta. Los hermanos deben saber lo que Dios demanda del pecador. Y los creyentes deben saber lo que Dios demanda. Pero tú tienes que saber de antemano que a menos que tú no dependas del Espíritu de Dios, tú no puedes hacerlo. Y que a menos que no sea por admiración a Cristo y por agradar a Cristo, tu motivación no va a ser evangélica. Entonces, la motivación de la obediencia tiene que ser evangélica. Si no, va a ser legalista. Es como predicar de las ofrendas y decir a los hermanos, ustedes están ahí con todo su dinero en los bolsillos y miren la gente muriéndose de hambre y los pobres hermanos aquí y no podemos darle una funda de comida porque ustedes no están ofrendando. La gente va a salir sintiéndose súper culpable de la iglesia
¿Eso los va a motivar a ser generosos? No. Cuando Pablo quiso llevar a la iglesia de Macedonia, de Corinto, perdón, a ser generosa, dijo, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. La motivación de Pablo fue evangélica. Vamos a hablar del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Yo no puedo hablar del matrimonio sin hablar de Jesús, porque el matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Es que no hay manera de predicar nada como cristiano que no sea predicando a Jesucristo. Entonces, yo creo que la razón de ser de la predicación es que la gente salga de la iglesia más enamorada y admirada de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por edificarnos de esta manera y aceptar la invitación. Ya por último, quisiera saber si tiene algún último consejo que darnos. Si les puedo decir algo, hermanos, conozcan su Biblia. Yo sé que puede decir raro, o sea, es más raro que en un seminario se le diga a la gente conoce tu Biblia. Pero yo creo que el gran problema nuestro es que vemos la Biblia como historias desconectadas y no como una historia de pacto. Nosotros tenemos que conectar los puntos de la Biblia, porque es la única manera en que vamos a poder ver cómo Cristo se interconecta con todo. Entonces, conozcamos nuestra Biblia. Un predicador debe conocer su Biblia, debe memorizar su Biblia, debe leer su Biblia todos los días. Vuelvo y repito, eso puede parecer extraño en un seminario, pero yo creo que nunca está de más decir, lee tu Biblia, conoce tu Biblia, léela todos los días y lee toda la Biblia. Porque esa es tu herramienta de trabajo. Muchas gracias por escuchar. Si aún no lo has hecho, te invito a compartir este y los demás episodios. Estamos en iTunes, Spotify y YouTube con el nombre Hablemos de Predicación. También puedes acceder al portal columnadelaverdad.com, donde comparto esta y otras iniciativas para la edificación no solo de líderes y pastores, pero de toda la Iglesia de Cristo.